Oye, ¿y usted qué opina de esta lluvia? No, no está ni preocupado el perrito, weón. Así fueron las jornadas de lluvia en fin de semana, ¿no? Desde el viernes que cayeron algunas precipitaciones aquí en nuestro querido Valdivia. Y por supuesto, bueno, las imágenes que ustedes estaban viendo ahí en la pantalla corresponden a un archivo que tengo del 2017, ¿eh? Hace varios años atrás también, no era solamente de ahora. Comienza la época del invierno, ¿eh? A pesar de que estemos en otoño, parece que ya pasamos directo al invierno porque Valdivia es así. Y ahora esta semana haciendo frío, por supuesto. Si para la lluvia empieza el frío. Así es nuestra región, así es nuestra comuna. Bienvenidos y muy buenas noches a todos a nuestra clase de lenguaje. Hoy día, martes 4 de mayo, tiene que haber sido ahí, que apareció mal escrito en pantallas, ¿eh? Martes 4 de mayo, hoy. Ya estamos empezando otro mes. Ahí está, martes 4 de mayo. Y bueno, ¿cómo han estado ustedes primero? Quiero saber si están ahí primero, que podamos confirmar la asistencia. Vamos a ir dejando un registro también de quienes están presentes. Buenas tardes, Muy buenas. soy Edith Ruiz. Hola Edith, ¿qué tal? Voy en trayecto hacia mi casa, profesor. Vale, vale. Eso, ¿Viene de trabajo? ¿De qué? vengo del centro. Ah, andaba ahí por ahí haciendo algunas cosillas. Sí, Ya Edith, ahí buen viaje. Si me vas escuchando mientras tanto, sí, vamos ahí sí. que... Perfecto, muy bien. Muy lleno el centro, ¿no? Harta gente por todos lados. Hoy día es 4, Edith, mañana 5. El 5 es un día de pago, así que imagino cómo irá a estar la cosa. Y además con lo del 10% que se acerca también del tercer retiro, peor todavía, ¿eh? Pero hay que guardar para el tiempo de las vacas flacas. Exactamente, hay que extremar las medidas también de prevención, ¿eh? No exponerse a las multitudes, perdón. Sí. Bienvenida Edith a nuestra clase, ¿ya? Bueno, gracias. ¿Quién más está presente esta noche? A ver, por favor, diga ahí, micrófono abierto para que diga que estoy Yo, presente, por favor. ¿Quién y Carmen, yo? Carmen Carmen, Gloria Gallardo. Carmen Gallardo, ¿ya? Ahí está, la vamos a anotar acá, entonces, en el registro. Vale, Carmen. Bienvenida también a la clase de hoy. ¿Quién más está? Gracias, profe. Yo, profesor Bastián Salinas. Bastián Salinas. Bastián Salinas también está presente el día de hoy. Vale, Bastián. ¿Y nos queda alguien Víctor más? Gallardo. Vale. Qué rico este curso que ingresan con sus nombres comunes y corrientes. Nadie entra con cuentas extrañas, está todo bien, así que me parece genial. ¿Ya? Bueno, ahí se van incluyendo los demás. Vamos a ir de a poco poniéndolos también en lista. Yo tengo acá abierta una página que ustedes no ven, pero ahí va quedando sus nombres también. Tenemos 4 personas conectadas en esta hora de día martes 4 de mayo. Pues bien, comencemos entonces la clase de hoy. En el recuadro celeste del lado izquierdo de tu pantalla vas a ver que aparece el aprendizaje de esta noche. Vamos a analizar hoy día ejemplos y definiciones de las variables diacrónica y diastrática del lenguaje, porque la semana pasada alcanzamos a ver las dos primeras que se llaman diatópica y eh, diafásica, ¿eh? Hoy día vamos a ver las otras dos que faltan. Comenzamos entonces. Pues bien, el cuadro que les había mostrado la vez pasada es precisamente este.
de las variables del lenguaje, les puse diferenciación por colores también para que nos podamos acordar. Y seguramente si ya a estas alturas viste que en Drive ahí está la nueva guía de estudio, la número 3, y si no lo sabías también te lo cuento, en Google Drive, en nuestra carpeta compartida de materiales está la guía número 3 de estudio. Ahí se trata justamente de lo que estamos viendo ahora en pantalla y de lo que va a tratar esta clase. Ahí encontrarás esta misma información que voy a exponer esta noche. Y por supuesto, esa guía también va a ser entregada este jueves de 9 a 13 horas en el establecimiento porque ya se publicó en Facebook que hay entrega de material impreso. Así que para que te prepares ahí, para que te organices, ir temprano, tratar de evitar las horas punta que son más o menos de las 11 en adelante, así que si puedes ir más temprano, mejor todavía, para que puedas evitar hacer una fila muy larga. Va a haber harta demanda porque hay hartos estudiantes que quieren ir a buscar la guía impresa porque no tienen los recursos para poder imprimirla en sus hogares o bien porque necesitan disponer de ella en formato papel, ¿ya? También si tú estás viendo la guía a través de la pantalla de tu dispositivo móvil, también puede ser que la puedas estudiar de ahí, pero ojalá tenerla impresa como siempre para poder resolverla con comodidad y tener tiempo para hacerla, ¿ya? El 30 de abril, que fue este viernes que pasó, ya venció el plazo para entregar las guías 1 y 2. Así que también te animo, si tienes todavía pendiente ese trabajo, envíalo cuanto antes. A pesar de que pasó el plazo, igual estoy recibiendo. Claro, Profe, me sí, falta entregarla. Tuve con licencia, estoy hospitalizada. vale, no te preocupes, envíala nomás y ahí lo estoy Ya, recibiendo por correo, ¿ya? ya, gracias. Y esta guía número 3 ya tiene, por supuesto, de aquí a la próxima entrega, a la entrega número 4 vamos a tener tiempo para resolverla, así que hay espacio para ello, ¿ya? Yo voy siempre holgadito, no apuro a nadie, ¿no? Ya pasó marzo y abril con 2 guías y estamos genial, ¿eh? Tenemos tiempo todavía. Pues bien, acá en la pantalla vemos que dice que la lengua no es homogénea, y si se acordarán ustedes, la palabra homogénea, a ver, ¿quién tiene por ahí la definición de ello? ¿Quién me puede decir qué significa cuando hablamos de algo que es homogéneo? ¿Alguien lo sabe por ahí? Es algo como igualitario, o sea, como por ejemplo cuando se cocina un queque, dijo usted la vez pasada, como los materiales como precisos para la mezcla. Tiene una excelente memoria, la felicito, de verdad, muy bien. Sí, porque precisamente se acordó del ejemplo de la vez pasada, cuando uno cocina una receta de cocina, un queque, por ejemplo, una torta, algo así, eh, mezclamos los ingredientes y hay que mezclarlos bien para que pueda quedar la mezcla homogénea. Y eso se hace o con batidora o a mano o con una máquina, como usted quiera, pero deben quedar bien mezclados y unidos los elementos. Pero acá dice precisamente que la lengua no es homogénea, es decir, que es todo lo contrario, es una lengua en constante movimiento, en constante evolución, ¿no? Al ser una actividad concreta del ser humano, es decir, algo que hacemos todos nosotros, comunicarnos, por supuesto la lengua está determinada por diferentes elementos que la van cambiando, la van modificando. Y a estos elementos les vamos a llamar variables del lenguaje, y son 4 las que se ven ahí en pantalla. En color naranja, la variable diatópica; en color celeste, la variable diafásica del lenguaje; y las que veremos hoy día con más detalle, la de color rojo, variable diacrónica; y en color verde, la variable diastrática. Un repaso rápido de las variables anteriores, la que vimos la semana pasada es la variable diatópica, y dijimos también que esta variable tiene 2 subtipos. Primero está la variable diatópica local, que se refiere a las diferencias dialectales que ocurren dentro de un mismo país. Es decir, usted sabe que la gente del norte habla distinto a la gente del sur. Eso lo sabemos por también conocimiento general. Y por supuesto, la variable diatópica de carácter internacional se refiere a las diferencias dialectales que ocurren entre 2 países o más que hablan el mismo idioma, es decir, España, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Uruguay, etcétera. Todos los países latinoamericanos hablamos español, pero lo hacemos de distinta manera. Por supuesto, no todos somos iguales en cuanto al acento, en cuanto a la expresividad, y eso se le va a llamar variable diatópica. Específicamente también en el significado de las palabras, porque ya vimos los ejemplos anteriores. Yo estoy leyendo ahora el recuadro derecho e inferior, que dice que en España se le llama refresco, a lo que en Argentina se le conoce como gaseosa, y nosotros acá en Chile le llamaremos bebida, y punto, ¿verdad? Coca-Cola, Fanta, Sprite, lo que sea, es un tipo de bebida. En Argentina le llaman con mucha asertividad gaseosa porque tiene gas, ¿eh? Y en España ya le llaman refresco. Entonces, eso se refiere a la variable diatópica internacional.
Bueno, claro, hasta ahí. En la segunda ocasión vamos a encontrar la variable diafásica del lenguaje que se refiere ahora al estilo o manera personal de expresarse. Y por eso está el ejemplo de Rosa Espinosa, esta señorita que apareció y se hizo viral tantas veces en los videos que se compartían hace un par de años atrás, en donde ella increpaba a un amigo que tenía en casa, a un familiar probablemente, diciendo que, preguntándole qué le importaba cómo fuera ella, ¿verdad? Y otros epítetos más que son irreproducibles para el contexto de esta clase. Entonces, esta señorita da un ejemplo de lo que es la variable diafásica. ¿Por qué? Porque ella expresa la misma lengua, el mismo idioma, pero con su estilo personal, es decir, le imprime su tono de voz, su entonación. Y acá tenemos 4 subpuntos para que sepan ustedes que la variable diafásica podemos verla desde el punto de vista de la relación de la situación a la que pertenece la comunicación. Por ejemplo, si estamos en un contexto formal, va a ser diferente la forma de hablar a un contexto informal. En relación a la edad, se refiere que la diferencia que hay lógica entre las personas de distinta edad, por supuesto, también nos trae distintas formas de emplear el lenguaje. Un anciano generalmente habla de forma más pausada, más lenta, y la juventud habla de manera más acelerada. Entonces, eso se nota también en la edad del hablante. Le imprime un estilo diferente a su forma de hablar. En el 2.3 tenemos en relación al sexo del hablante y por supuesto hay que hacer la distinción entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos distinta entonación para poder expresar los mismos mensajes. Hay distintos tonos de voz. Y Buenas finalmente, noches, profe. muy buenas noches. Y finalmente el 2.4 dice que en relación a las profesiones y actividades también va a cambiar la forma de hablar. Díganme que no es cierto, dependiendo de a qué se dedique una persona en su trabajo, en su campo laboral o a qué se dedique en la vida, también la forma de hablar va a ser característica de esa disciplina. Eso pasa, es así, es algo que se puede comprobar en la práctica. Observe usted cuando vaya caminando ahora, los que vienen viajando desde el centro hasta la casa y me están escuchando, trate de empezar a poner oreja, a poner atención en lo que está sucediendo en la gente que habla. Usted se va a dar cuenta que hay distintas formas de expresar el mismo lenguaje. Somos chilenos todos, pero cada uno le pone su sello personal a la forma de hablar. Y eso habla de riqueza en el idioma. También tenemos que entender así nuestra lengua como algo dinámicamente constante, en movimiento, en constante evolución. Bueno, ahora sí, la variable diacrónica, que es la tercera de la serie, y que la que vamos a ver, la que vamos a conocer esta noche, y que también está en tu guía número 3, dice que es los cambios de la lengua que se determinan a través del transcurso del tiempo. Por eso hemos puesto el reloj ahí en la esquina superior derecha, porque por supuesto el tiempo también afecta a la forma de hablar. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para hacer un poquito más de control respecto a quienes llegaron un poquito más tarde a la clase. Quiero que no se queden ausentes por ningún motivo. Por favor, díganme sus nombres y apellidos en orden, los que han llegado un poco más tarde. Ya tengo a Edith Ruiz, tengo a Carmen Gallardo, tengo a Bastián Salinas y tengo a Víctor Gallardo. Por favor, díganme los demás que llegaron. Estoy presente, profe. ¿Quién soy? Nombre y apellido. Presente, profesor. Mi nombre es Elena Arismendi. Elena Arismendi. Sí. Me parece que no te había tenido en clases, Elena. No, es que soy nueva. Vale, con mayor razón, muy bienvenida a la clase de lenguaje. Soy el profesor Claudio Aranda de la asignatura, así que bienvenida a mi clase, ¿ya? Muchas gracias. Vale, ¿quién más llegó? Viviana Millaldeo, presente, profe. Vivianita, ya usted es de la casa, ya. Viviana Millaldeo, vale. Ok, ahí te anoto en la lista de cursos. Andrés Agurto me escribió también por el chat, que no puede activar el micrófono seguramente, pero le pongo ahí presente también a dos Andrés Agurto. Pascual Carrillo, profe. ¿Perdón? Pascual Carrillo. Pascual Carrillo, vale. Pascual Carrillo, muy bien, bienvenido también a la clase de hoy. ¿Quién más me falta? ¿Alguien más o estamos ok? Estoy viendo conectados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas y tengo 8 listos. Perfecto, estamos todos, ahora sí. Continuamos entonces. Ya, me están llamando, es mi ringtone del teléfono, que me gusta Super Mario, así que dice que vale. Pero la corté porque estamos trabajando, estamos en clase. Pues bien, voy a pedir que de las personas que están presentes, a ver, vamos a pedirle a Elena, porque Elena precisamente llegó a nuestro curso, entonces, Elena, le voy a pedir que lea el párrafo que está ahí en letras negras, ¿ya? En el centro de la diapositiva.
donde dice variable diacrónica, ¿Sí? Todo ese texto. determina cambios en la lengua debido al transcurso del tiempo. Estos cambios afectan especialmente al nivel del léxico y solo son apreciables de forma comparativa entre distintas generaciones. Muchas gracias, Elena, muy bien. Ahora bien, para que se entienda qué significa esto en buen español, porque siempre hay que hacer todo más sencillo, tan simple es como entender que la variable diacrónica se va a ocupar de las diferencias que hay en el significado de las palabras que se utilizaban antes con respecto a ahora. Por ejemplo, en los años 80, si usted ve, por ejemplo, la serie que se llama igual, Los 80, ahí se va a dar cuenta que la gente hablaba de la botica. La botica era lo que actualmente se conoce como farmacia. Si uno iba por un medicamento, uno iba a la botica. Por supuesto, aquí también podríamos invitar a la variable diatópica, la que se refiere al lugar donde vive el hablante, y hacer la comparación como, por ejemplo, lo que se habla en Argentina. En Argentina, a la farmacia, a la botica, se le llama droguería. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque venden drogas. Pues claro, drogas autorizadas, lícitas, por supuesto, no las drogas que no se pueden vender. Pero así le llaman los argentinos a la farmacia, a la droguería. Pero volviendo a las variables de crónica, fíjese, en los años 80 o en esa década se hablaba del malón. El malón era una especie de fiesta que se hacía a la mala, como se dice, por eso se llama malón. Entonces, escogían a un grupo, a una persona del grupo de amigos y le secuestraban literalmente la casa. Llegaban todos en tropel ahí juntos a pasar una noche que duraba desde el comienzo del toque de queda de la noche hasta el día siguiente, donde se levantaba el toque de queda y la gente podía circular de nuevo. Ahí no paraban toda la noche la fiesta. Y se hacía una especie de desorden ahí, cantaban, tocaban música, compartían. Y además, lo característico del malón era que cada uno de los invitados, o los que se hacían invitar, llegaba con una cooperación para poder compartir. Algo de comida, alguna bebida, etcétera. Pero actualmente a eso mismo le llamamos carrete. Y sobre esta palabra te quiero contar que he investigado sobre su origen y me parece muy interesante dos posturas que explican en cierta manera de dónde viene eso de carrete, porque hay que pensar por qué se le dice carrete a la fiesta, si no tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver un carrete ahí? ¿Cierto? Uno se imagina el hilo del volantín, algo así también, pero no va por ahí. Lo que yo he encontrado por ahí buscando es que la palabra carrete tiene dos orígenes. La primera es que se trataba de las mujeres que antes se juntaban a trasnochar. Ellas se juntaban de noche y por supuesto conversaban, entre ellas se reían, la pasaban bien. Y además de eso, además de estar juntas ahí conversando, se dedicaban a tejer o a coser, más específicamente. Y por eso es que se decía que carreteaban, porque sacaban los carretes de hilo para poder coser. Otra acepción o otro origen probable de la palabra carrete o carretear viene también de las quintas de recreo o de los puntos de encuentro que habían antes en el centro de las ciudades. Es decir, cuando algún grupo de amigos quería ir a buscar un poco de jolgorio o de jarana, y se paseaba por todo el centro, y fíjense que antes no habían autos a petróleo o autos a benzina, no había autos a combustible, entonces los medios de transporte de la época eran las carrozas. Y por supuesto, estos vehículos que eran tirados por caballos, era como quien dice el taxi, como tomarse un Uber, me voy para el centro, entonces se subía la gente a esta carroza y fíjese que la carroza tenía ruedas de metal y esas ruedas de metal iban girando con una sonajera impresionante sobre el empedrado, sobre las baldosas, ¿cierto? Por lo que había en la calle. Y por supuesto, cuando alguien estaba por ahí cerca y escuchaba que venía carreteando una carroza, ahí se entendía que alguien estaba buscando un poco de dispersión. Pasaban local por local viendo a ver qué estaba abierto, si había alguna cocinería, alguna quinta de recreo o algún lugar donde juntarse. Y por eso probablemente de ahí viene la expresión carretear, andar en la carreta buscando fiesta. Y por otro lado, en los 80 se hablaba del paletó, los abuelos usaban mucho esta palabra que equivale precisamente a lo que nosotros conocemos como chaqueta, ¿sí? Así de simple. Pero si usted dice chaqueta en otro país de Iberoamérica o de Latinoamérica, significa otra cosa, pero no lo vamos a decir. Pues bien, aquí tenemos la cuarta variable y que se llama variable diastrática. Aquí vamos a pedirle a otra persona de la lista, aquí micrófono abierto, así para que a ver si alguien se ofrece voluntario que lo quiera leer. ¿Le parece? Atrévase, lea ahí lo que dice la diapositiva. Participe de la clase.
variable distática, también llamada variable sociocultural, determina cambios en la lengua en razón de las distintas culturas y situación socioeconómica del hablante. Aquí podemos distinguir dos grandes niveles. Muy bien, Viviana, ¿eh? Usted siempre participando en clase, me da mucho gusto eso de que pueda leer en esta noche. Entonces, también se le llama a esta variable, también se le llama sociocultural, porque aquí vamos a hacer diferencias entre los niveles socioculturales de cada persona. Y ahí tenemos un claro ejemplo. Al lado izquierdo inferior aparece el nivel culto del lenguaje, en donde está, por ejemplo, este clásico episodio que hubo hace un tiempo atrás de la fiesta clandestina en Cachagua, porque hablan así, ¿cierto? El Cachagua. ¿Cachai? ¿Dónde está? Entonces, marcan así la CH. ¿Eh? Y por otro lado está el nivel inculto, o que también se le va a conocer como marginal, cuando ya se llega a un estrato muy bajo de sociocultural, y aparece el personaje legendario que dice los pechos, porque por supuesto esa marca de la CH ya habíamos visto en unas semanas atrás, que en el documental La Lengua de Chile, la profesora del comienzo hablaba que la CH tiene una marca distintiva que es sociocultural. Basta observar cómo pronuncia la CH en las personas para entender también en parte a qué tipo sociocultural pertenece. Así que no se olvide, la variable diastrática también tengo que agregar aquí que pertenece o tiene relación directa con los registros de habla. Es decir, esta tabla que habíamos visto las semanas atrás, fíjense, vuelve a aparecer porque la variable diastrática ahora la vamos a unir a esto de los registros de habla. Y hoy día vamos a conocer uno por uno esos registros. Entendidos, por supuesto, como las distintas formas en las que se manifiesta el lenguaje según la situación que le toque al hablante, porque es muy diferente estar en situaciones formales de comunicación que exigen un registro elevado a estar en situaciones informales. Y aquí usted seguramente va a sentir muy identificado porque cuando transitamos de contexto también nuestra forma de hablar cambia. Yo les contaba a todos los cursos a los que le hago clases que por supuesto que como me están escuchando ustedes hablar aquí, yo no hablo cuando estoy con mi familia o con mis amigos, porque tenemos un tipo de habla más distendido, más relajado cuando nos vemos. Por supuesto, no es lo mismo que estar acá en una clase. Mi forma de hablar también cambia. Y a usted también seguramente le ha pasado. En la clase tiene una forma de comportarse, pero cuando estamos en confianza con nuestros familiares tenemos otra forma de comunicarnos. Ahora bien, aquí aparece la tabla que está ahí abajo al centro, y habíamos hecho la distinción entre las situaciones formales de comunicación, que van a tener dos registros. Al primero le vamos a llamar registro estándar de la lengua, y al otro le vamos a llamar registro culto. Y al lado de las situaciones informales o de nivel informal de comunicación, cuando ya las cosas se relajan un poco más, está el registro coloquial del lenguaje, que también se le va a llamar conversacional, y está el registro vulgar. Esos son los 4 registros que vamos a estudiar. Repito, registro estándar, registro culto, registro coloquial y registro vulgar. ¿Ya? Ahora vamos a ver en detalle uno por uno para que vayamos comprendiendo de qué se tratan. Antes de ver en detalle estos registros, quiero dejarles otro fragmento del documental La Lengua de Chile. Pregunta, ¿están viendo, lo han visto ya, el documental La Lengua de Chile? ¿Alguien quiere comentar eso? O diga sinceramente, profe, todavía no lo he visto. No hay ningún problema, ¿no? Nadie se va a enojar ni le va a caer un rayo. ¿Ah? ¿Alguien ha visto el documental La Lengua de Chile? Profe, no, yo todavía no lo he visto. Véalo, Viviana, porque le va a encantar. Son 46 minutos donde la va a pasar muy bien porque van a contar harta historia de nuestro país con respecto al lenguaje. ¿Eh? Van haciendo todo un estudio de lo que se va escuchando en la calle cuando uno va caminando. Entonces, es muy interesante el documental, le invito a que lo vea. ¿Alguien lo ha visto, sí o no? ¿Y a dónde se ve eso, profe? En YouTube está. ¿Ah? Mire, en la tercera guía, yo le voy a hablar al final de la clase de esto, en la tercera guía va a encontrar el enlace en la última página de esa tercera guía. Si alguien ya está viendo la tercera guía de lenguaje, ahí en la última página aparece el enlace. ¿Ya? Así que ahí puede acceder a ello. Ahora, si busca en YouTube directamente, escribe así, La Lengua de Chile, le va a aparecer al tiro. También es muy fácil de encontrar. ¿Ya? Así que los que me están escuchando, vean el documental porque les va a encantar, va a ayudar mucho a entender mejor lo que estamos explicando acá en la clase. Ahora bien, en ese documental y en este fragmento que vamos a ver, un pedacito cortito que hay, fíjense que está la profesora Vania Ríos, es profesora de lenguaje, y ella se refiere a las formas de hablar, lo que está sucediendo con las formas de hablar del chileno.
Y hay una premisa que ella deja arriba, fíjese, en la parte superior derecha de mi diapositiva, dice la frase que ella expuso, dice, la lengua no es estática, se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos a la lengua. Mire qué interesante lo que dice. La lengua no es estática, se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos a la lengua. Ahora la pregunta que vamos a tratar de resolver o discutir más ratito después de ver este pequeño fragmento es lo que está aquí abajo en rojo. ¿Debe ir cambiando entonces nuestro idioma con el tiempo o hay que velar por mantenerlo? Si la lengua es flexible, si es dinámica, si va cambiando, ¿hay que dejar que se produzcan esos cambios o hay que luchar por mantener su pureza? ¿Qué cree usted? Veamos primero el pequeño fragmento de este documental La Lengua de Chile. No se olvide, búsquelo en YouTube, La Lengua de Chile. Abre la puerta de la cocina. Abre la que está en el baño. Hay que hacer una diferenciación acerca de la pronunciación y la manera de hablar o los modismos que utilizamos. Esta cabra salió con ese gallo y lo pasaron caballo. Eso tiene que ver con nuestra tradición histórica, del agro, de la tierra de los peces, chavo pescado, etc. Ustedes saben lo que son los chilenismos, ¿cierto? Distintos tipos de lenguaje, algo así, que se da en Chile. O, por ejemplo, masturbación. Ese me gusta mucho, en la palabra. Qué chistoso salió. Marca, ¿qué hace? Más inflarse. Palabras chilenas que llegan al diccionario de la lengua española reciben el nombre de chilenismo. Son palabras que han surgido en nuestro país y que el uso las consagró. Eso significa que la academia nuestra en algún momento postuló esas palabras ante la Academia Española para que fueran incorporadas al diccionario. El pueblo habla según sus necesidades. La lengua es dinámica, no es una lengua estática que uno tenga que seguir al pie de la letra. Este copete está terrible bueno y a mí me gusta mucho. Pero si digo más de repaso, voy a aparecer mañana con la terrible caña. El idioma se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos también al idioma. Y yo diría que la lengua es uno de nuestros más fehacientes modelos de identidad. Con eso lo reflejamos y lo valido totalmente. La lengua es uno de los más fehacientes modelos de identidad, ¿eh? Construimos identidad a través del lenguaje o a través de la forma de hablar. ¿Qué creen ustedes, verdad o no? ¿Se han dado cuenta que los chilenos somos únicos en su especie en la forma en que hablamos? Sí. Por supuesto, ¿cierto? ¿Qué opinan respecto a lo que dice ahí en rojo? ¿Debe ir cambiando nuestro idioma con el tiempo o hay que velar por mantenerlo? ¿Qué creen ustedes? Opiniones, por favor. Micrófono abierto. Hay que ir cambiando ¿Por qué? nuestra manera de hablar y el vocabulario también. ¿Y por qué tiene que ir cambiando? Porque algunos dicen muchas groserías. También es verdad, ¿cierto? Tiene que ir cambiando porque algunos dicen muchas groserías y por supuesto a veces se atropella el mensaje, ¿eh? Se distorsiona la comunicación. Pero se refiere más que nada a la evolución del idioma. ¿Debería ir cambiando? Ahora, miren, les explico un poco la pregunta. Miren, fíjense que nosotros tenemos que saber que si ustedes están estudiando historia, seguramente les han explicado que nuestro país antes no hablaba español, hasta que llegaron obviamente los españoles, empezaron a colonizar el terreno y por supuesto que se establecieron aquí con ciudades y ahí ellos traían la lengua española como lengua nativa y se empezó a difundir el español en Chile y por eso ahora hablamos español. Yo me imagino los primeros chilenos, después de la independencia, por ahí por 1818, por ahí de ahí para adelante, los primeros chilenos deben haber hablado con acento español, así, un poco españolizados, ¿cierto? Pero ahora eso desapareció y uno habla como chileno. Entonces, ¿cómo fue que la lengua fue cambiando a través del tiempo? Entonces, ¿debe ir cambiando nuestro idioma con el tiempo? ¿Qué cree usted, sí o no? ¿O hay que velar por mantenerlo también para que no se nos deforme? Porque lo que dijo Viviana tiene razón. Se van metiendo los garabatos, se van metiendo
palabras, por ejemplo, extranjeras también, que usamos muchas palabras en inglés para nombrar cosas que podríamos nombrar con el español. Entonces, ¿debe ir cambiando nuestro idioma o hay que mantenerlo, hay que mantener su pureza? ¿Qué cree usted? Micrófono abierto, opiniones, por favor, no hay problema. Edith, ¿qué cree usted? A ver si llegó a la casa ya. Acabo de... Acaba de llegar. Sí. Lávese Yo las creo, manitas, ¿se lavó las profesor, que... manitos? Sí, eso, Vale, obviamente. al tiro a eso, muy bien. Ya. Ya. Diga, ¿qué Yo quiere creo, usted? profesor, que sí deberíamos mantener nuestras raíces y nuestro vocabulario chileno. Siento que el chileno somos como copiones. Es verdad, ¿eh? Entonces, como que siempre como que nos relacionamos o el hecho como de relacionarse de repente con harta gente extranjera que hay acá en Chile, de repente como que copiamos cosas de ellos. También es verdad. Esto del reggaetón, por supuesto, se metió el reggaetón ahí con varias palabras que se han introducido al idioma, pero fíjese que nadie le copia a un haitiano cómo habla, ¿verdad? Porque ellos ocupan otra lengua totalmente diferente al español, entonces no llega ningún término que sea de un haitiano que se pueda replicar. De hecho, Pero es que tienen no su se propia les lengua. entiende mucho, pues, profesor, porque si no Evidentemente, tengo porque la son, claro, claro, porque son diferentes lenguas, po. En cambio, si llega, por ejemplo, un colombiano o llega un puertorriqueño, que a propósito del reggaetón, ¿cierto? En Puerto Rico nace esta forma musical, le vamos a entender en español lo que está diciendo y probablemente la juventud está empezando a copiar esos modelos. Entonces, por eso hablamos de flow, de bro, ¿cierto? Buena, bro, dicen cuando se saludan. El bro viene del brother, que en inglés significa hermano. Entonces, recortar esta palabra y dejarla en bro es una de las modas que se ha introducido en el español. Así que efectivamente sucede así. Pero entonces te dice, hay que velar por mantener el lenguaje. Sí, hay posturas que... Sí, adelante. Yo creo que sí, pero siento que estas generaciones, yo se lo digo porque yo tengo hijos grandecitos ya, y siento que estas generaciones como que copian más que como que la generación que tiene uno. Ajá, claro que sí. Es verdad eso lo que dices, sí, por supuesto que sí, que copiamos mucho lo que escuchamos desde afuera, y se va perdiendo un poco la pureza del lenguaje. Pero por otro lado también tenemos que aceptar la otra postura. ¿Debe cambiar el idioma? Por supuesto que sí, porque va evolucionando con el tiempo. Irremediablemente van cambiando las cosas en una lengua a través del tiempo. Así que sí, las dos posturas son correctas. Gracias. Bueno, Pues, profesor. pues bien, miren, continuamos. Ahora sí, comenzamos a ver. ¿Se acuerdan que yo les dije? Miren, lo voy a volver atrás. Les dije que habían 4 registros. Yo voy a dejarlo aquí, a ver si se puede. ¿Alguien se puede acordar cuáles fueron los 4 registros que le dije? A ver si tienen buena memoria. Estaba el nivel formal y el nivel informal, pero hay 4 registros de habla. ¿Cuáles son los 4 registros? ¿Alguien se los sabe? ¿Se los aprendió? Estándar, Ya, muy bien. El registro estándar, perfecto. ¿Qué más? culto, Coloquial. Culto, coloquial, muy bien. Y me falta uno solo, Ah, no sé. que empieza con V. El registro Vulgar. vulgar, muy bien, ahí sí, perfecto. Miren, ahí los vuelvo a mostrar en pantalla. Qué bien, tienen harta memoria. Miren, recuerden que cuando estamos hablando de las variables diastráticas del lenguaje, tenemos 4 registros que analizar: el registro estándar, el registro oculto, el registro coloquial y el registro vulgar. Fíjense que ya nos quedan 28 minutos de esta clase, ha pasado la primera mitad volando prácticamente. Entonces vamos a ahondar ahora en cada uno de esos registros y se va a entender muchísimo mejor, mucho más claro a qué nos referimos con los registros de habla cuando empecemos a analizar los ejemplos. Les invito entonces a ver esta parte. Bien. Tenemos en las imágenes al lado derecho, por favor, comenten. Ahora su micrófono nuevo. Diga, ¿qué hay en la imagen, en las 2 imágenes que se ve a la derecha? Noticias. Noticias, muy bien. Ahí arriba están leyendo las noticias los periodistas. ¿Y a la de abajo qué muestra? Son los ministros, algo así. Justamente. Son los que dan el plan paso a paso todas las semanas. Eso es. Muchas gracias por su pregunta. Se la va a contestar la doctora Paula Daza. Y todo el mundo ha visto eso en la tele, ¿no? Bueno, a todo esto yo he visto un montón de parodias, cómo han hecho videos de este episodio. Siempre contesta él y le tira la pelota a la doctora Paula Daza. ¿Cómo se sentirá ella? Ella tiene que contestar todas las preguntas que le hacen al ministro.
debe estar muy entrenada para ello también, para contestar lo preciso, cuando le hacen alguna pregunta así. Pero bueno, también se han hecho memes incluso de este episodio. Y bueno, ¿por qué pongo estas dos imágenes? Porque aquí hay dos situaciones comunicativas cotidianas que aparecen en la televisión y que, por supuesto, nos muestran el uso del registro estándar. Y le voy a contar un detalle. El registro estándar de la lengua es al que usted y yo deberíamos aspirar a tener. Si usted se entrena utilizando el registro estándar, va a ser recibido bien en cualquier parte, en cualquier situación comunicativa va a ser bien recibido. Si se comunica bajo ese registro, usted va a ser aceptado en cualquier situación comunicativa, en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque las características de este lenguaje que sirve para todos y para todo, dice que pertenece al nivel formal. Primero, el registro estándar pertenece al nivel formal del lenguaje. Es decir, aquí no estamos hablando con amigos, estamos hablando en situaciones formales, con personas a las que les debemos respeto y que se tiene que mantener una cierta línea, ¿no? También, en la segunda dice que hay un uso correcto de la lengua, el uso correcto de la lengua. Se refiere a que el empleo de las palabras es bien pensado, bien dicho. Por otro lado está la articulación, la pronunciación, la dicción también de forma adecuada, porque se nota cuando una persona está hablando en este registro que se le entiende lo que dice. Por eso los periodistas entrenan también varios años en la carrera para que puedan leer bien las noticias y suene claro lo que están diciendo y se pueda entender lo que están viendo las noticias en la televisión. Y lo mismo pasa con los doctores acá, porque ellos también tienen esa oratoria especial de la gente que habla en este registro. Y además de eso, se utiliza un léxico divulgativo. Esto tiene que ver con que la gente pueda entender palabra a palabra lo que están diciendo. Generalmente es entendido por todos. Tiene un alto grado de aceptación, donde usted vaya a cualquier oficina a hacer un trámite y usted usa el registro estándar, le van a entender de inmediato. ¿Por qué la gente a veces no es aceptada en las oficinas públicas? Porque no utiliza el registro de habla adecuado. Entonces, por la forma en que hablan, algunos son marginados, son relegados. A ver, le dicen, espere aquí. Es lo típico chileno, cuando lo quieren tramitar, le dicen, espere aquí. Pero en cambio, ¿se ha dado cuenta que hay personas que la atienden al tiro? Eso pasa porque saben usar el lenguaje para comunicarse. Y usted también tiene que aprender a hacer eso. ¿Sí? Y si ya lo tiene en práctica, me parece muy bien, porque esto también es parte de las personas. Ahora bien, está también que es entendible por la gran mayoría de los usuarios, todo el mundo puede entender el registro estándar, y además es un tipo de habla transversal y práctico, muy, pero muy práctico. ¿Dónde se usa el registro estándar? En los medios de comunicación, en las salas de clases. Por supuesto, cuando nosotros teníamos clases presenciales, yo usaba siempre el registro estándar, y de aquí también en clases a distancia, a través del computador, también yo utilizo el registro estándar. Y también se utiliza en otras instituciones públicas, como ya le conté, en las oficinas, cuando uno va al registro civil, a pedir algún certificado, también la gente que le va a atender ahí utilizará ese registro. Están entrenados para eso, no le pueden hablar de otra forma. Nadie podría caer en el registro vulgar que le esté atendiendo en una oficina, claro que siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Pero las personas que le atienden en una oficina como esta tienen que usar el registro estándar. Ejemplos del registro estándar. Un texto que diría, por ejemplo, en su última entrevista, el escritor británico Ken Follett habla de su trilogía y de su lucha por la libertad. Esto que aparece acá abajo podría aparecer en una revista, en una reseña literaria de algún libro, alguna página web, lo que sea. Palabras como dentista, voy al dentista, toda la gente que usa el registro estándar dice voy al dentista. Voy a ver al cura, el cura es el que se encarga de la misa, ¿cierto? El concejal, la palabra vertebral. Estas cosas aparecen ahí como ejemplos para entender cuál es el registro estándar. Pero si aún no lo ha entendido, ahora si vemos el segundo registro que se llama registro oculto, se va a entender mejor. Mire, el registro oculto usa lenguajes especializados y jergas profesionales. ¿Por qué? Porque aquí, dependiendo de a lo que se dedique la persona que habla, se le va a notar en el lenguaje también el uso de palabras técnicas que solamente son conocidas por la gente que estudia en ese rubro. Por eso es muy difícil usted seguramente le ha costado entender cuando un médico le explica algo, porque utiliza palabras del campo médico. A usted le hablan, por ejemplo, de patología y no entiende lo que es patología, porque no todo el mundo sabe lo que significa. Usted tiene una patología congénita y uno queda colgado, así, ¿pero qué dijo el doctor?
y tiene que explicarle, y entonces el doctor, cuando nota que usted no lo entendió, él va a bajar el registro oculto, va a bajar el registro estándar y le va a decir, una patología congénita significa una enfermedad que usted es hereditaria, ¿ya? A eso se refiere. Viene en su genética. Ahora bien, el registro oculto se caracteriza por pertenecer a un nivel formal. Seguimos en el contexto formal, no ha cambiado nada de eso. Hay mucha corrección idiomática, es decir, la persona se preocupa extraordinariamente de cómo está hablando. Está muy pensativo respecto a lo que dice, no puede decir cualquier cosa o lo que se le venga a la mente. Todo está muy bien estudiado, muy bien preparado para poder hablar. Hay riqueza léxica. Dicen por ahí que la gente que habla en registro oculto domina más o menos unas 300 o 500 palabras. Y las personas que hablan en otros registros más informales dominan hasta 100 palabras, 150 palabras. El profesor Campuzano, en los videos de la lengua de Chile, en este documental, dice que el chileno promedio habla con 150, 200 palabras. Y con eso construye el día a día, porque los chilenos somos un poquito flojitos en el tema del vocabulario. Yo me acuerdo, ¿cuántos de ustedes, los que son mayores, sobre todo mayores de 30 o mayores de 25 hacia arriba, cuántos se acordarán ustedes que cuando estudiamos en la escuela nos hacían usar mucho el diccionario? Teníamos tareas donde había que buscar palabras, buscar significados, y estábamos siempre usando el diccionario. Yo me acuerdo, en la universidad también, alcancé a estudiar con un diccionario. Entre el año 2003 y el 2008 estudié en la universidad para ser profesor, y ahí los profesores me hablaban, como el ejemplo que está ahí abajo. Mire lo que dice el ejemplo de acá abajo. Las razones parten principalmente desde la epistemología y hermenéutica. Y uno quedaba así como, ¿qué dijo el profe? Entonces había que andar en ese tiempo, entre el 2003 y el 2008, increíblemente no habían estos aparatos estos teléfonos, estos aparatos con internet. Entonces uno tenía que andar en la mochila trayendo un diccionario, ¿eh? Todavía los teléfonos no eran tan inteligentes como ahora. Y ahí yo me acuerdo que a los profesores, para entenderles, tenía que buscar las palabras que decían. Si había una palabra que ellos decían que yo no entendía, la buscaba al tiro en el diccionario porque quería saber de qué se trataba. Entonces, el registro oculto se refiere a esto, de que hay riqueza léxica, muchos tecnicismos, muchas palabras que son específicas de un área del conocimiento. Articulación muy cuidadosa. Observe usted cuando hay una conferencia, cuando estamos asistiendo a un seminario, cuando estamos viendo que una persona habla frente al público, lo va a hacer de forma muy, pero muy cuidadosa. Abajo, en la última línea de esta diapositiva, dice odontólogo. Fíjese, odontólogo es la palabra culta para llamar al dentista. En el anterior era dentista, ahora en el registro oculto es odontólogo. Nadie de nosotros dice, hoy sabes que voy a ir al odontólogo, tengo hora al odontólogo esta semana. No, todos decimos tengo hora al dentista, claro, porque usamos el registro estándar, pero la gente que está en el registro oculto usa la palabra odontólogo. Al cura que teníamos en el ejemplo anterior, ahora se le llama sacerdote. Esa es la palabra culta para el cura, el sacerdote. Además, esa palabra que dice ahí, que dice edil, edil significa alcalde. Nadie le dice así al alcalde, solamente la gente que está en el registro oculto le dice edil. Suena un poco cursi incluso, ¿no? Amigdalitis es una inflamación a las amígdalas. Esa palabra sí seguramente usted la ha escuchado y la ha ocupado. Y patología, cuando los doctores hablan de patología, están hablando de una enfermedad, ¿ya? Así de simple. El registro oculto es el registro más elevado del lenguaje y pertenece al nivel formal de comunicación y es utilizado por los médicos, por los ingenieros, por los profesionales y cualquier otro experto en materia. Ahora, dejemos un poco de lado la formalidad, porque recuerde que hace unos minutos atrás aparecía este cuadro. Y en este cuadro tenemos, al lado izquierdo, en las situaciones formales, está el registro estándar y está el registro oculto. Ya hemos visto esos dos. Pero al lado derecho vienen las situaciones informales. Las situaciones informales son dos también, y dice registro coloquial y registro vulgar. ¿Ya? Aquí vamos a sentirnos un poco más en casa. Ahí está, el registro coloquial. ¿Cuál es el registro coloquial? El registro coloquial pertenece a los lenguajes de conversación y también de la amistad, porque los que somos amigos, los que somos familiares, usamos mucho este registro, y todo chileno, toda persona común y corriente, se dedique a lo que se dedique, siempre ha usado de alguna manera el registro coloquial del lenguaje. Todos usamos esta forma de hablar, y es la que más usamos durante el día, impresionante. Prácticamente el 95% del día lo usamos en el registro coloquial del lenguaje.
Pues bien, miren, se caracteriza el registro coloquial por varias cosas. La primera de ellos es que pertenece al nivel informal. Estamos relajados conversando, entonces ahí usamos el registro coloquial. Por eso he puesto estas dos imágenes ahí al lado derecho. Por un lado está la reunión de amigos o familiares que están ahí frente a la mesa. ¿Ya? Bueno, ahí ya no se puede hacer esto porque ahora hay que estar con mascarilla, pero fíjense, ahí aparecen, ¿cierto? Las personas que tienen que ver con el tema este de estar en confianza. Entonces usan el registro coloquial. Y abajo puse otra imagen que es el que corresponde a las parejas, porque las parejas también utilizan el registro coloquial. Se caracteriza también por espontaneidad y sencillez. Uno es espontáneo, es como le nace, no está preocupado aquí del lenguaje ni que se va a hablar bien o no. Cuando estamos con los amigos, cuando estamos con los familiares, hablamos fluidamente, como sale, porque sabemos que nos vamos a entender igual. Está también la expresividad y aparece el lenguaje no verbal, por eso la gente en el registro coloquial, cuando está relajada, utiliza mucho las manos, utiliza mucho la expresión del rostro para darle énfasis a su lenguaje. En cambio, alguien que está exponiendo en el registro oculto va a evitar usar las manos porque es mal visto eso en la formalidad. En cambio acá somos más espontáneos. Mire, y aquí viene algo que le voy a contar que seguramente usted va a decir, eso yo también lo he escuchado. Mire, presencia de diminutivos. ¿Qué significa esto? Cuando se da cuenta que el chileno dice, ¿se sirve un cafecito? Ya, pero con un pancito. Ya, ¿con cuánto de azúcar? Con 4 cucharitas. Ya, listo. Y uno dice, sí o no, el chileno, ¿se sirve un cafecito? ¿Por qué no le decimos el café? Le decimos el cafecito. Ya, y con un pancito, con un sanguchito, ya. ¿Está calientito, hijo? Sí, está calientito. Los chilenos hablamos así, con diminutivos. Y también tenemos que sumar ahí otro fenómeno lingüístico que se llaman apócopes. ¿Qué son los apócopes? Los apócopes son estas palabras que se recortan. A medio camino se recortan las palabras. Por ejemplo, a mí, en vez de decirme profesor, algunos alumnos me dicen, oiga, profe. Esa palabra recortada, en vez de decir profesor y decir profe, se llama apócope. Apocopar el lenguaje significa recortarlo. ¿Ya? Y es característico de esto del registro coloquial. Ahora, ¿por qué puse, si se fijan a la derecha arriba, sobre la imagen que está ahí de la gente que está compartiendo frente a la mesa, hay un recuadro verde? ¿Qué dice en el recuadro verde? Modismos. Modismos. Pues bien, porque la semana pasada nosotros veíamos que en el documental dicen que nosotros somos expertos en el uso de modismos. La lengua chilena es experta en el uso de los modismos, o los chilenismos también se le llaman. Chilenismos, modismos, es lo mismo. Porque hay expresiones que solo entendemos nosotros. Cuando alguien dice, ¡ay, se me echó la yegua! Después de comerse, tú me dices, se me echó la yegua. Eso lo entendemos nosotros, los chilenos, ¿no? Viene un gringo, viene un extranjero, y de primera no sabe lo que significa que se te eche la yegua. Tiene que explicarle y aprender. Entonces, recuerden, los modismos están dentro del registro coloquial. ¿Dónde se usa este registro de habla? En las relaciones conversacionales e interactivas con familiares y amigos, en la vida cotidiana, en todo plano donde tú te desenvuelves espontáneamente, estás usando este registro de habla, el registro coloquial, o también llamado registro conversacional. Ejemplos de este registro: divertirse un montón, uno dice divertirse un montón. Vacilar a alguien, ¿qué significa vacilar a alguien? Molestarlo, Dar jugo, ¿quién no ha dado jugo? Dar jugo significa hacer desorden o hacer el ridículo, eso es. Hacerse el choro significa ponerse violento. Se dice que entre dos personas no hay química cuando no se llevan, cuando no hay conexión emocional, ¿cierto? Gastarse las lucas, a propósito ahora que viene el tercer retiro, gastarse las lucas, apretar cachete, expresiones típicas chilenas. La gente que dice bacán, en vez de decir maravilloso o fenomenal, dice que es bacán. Eso es característico del registro coloquial. Y tú y yo también lo usamos. Y me queda el último, que ya por supuesto que yo lo voy a pasar rapidito porque en realidad no me importa mucho, pero quiero que se entienda muy bien la diferencia con el resto de registros, porque es el registro que deberíamos descartar de nuestro lenguaje a toda costa. Ahí están todos nuestros personajes, nuestros queridos personajes de los videos virales que han aparecido durante estos años. ¿Y por qué? ¿Por qué los pongo por ejemplo? Porque son ejemplos claros y bien gráficos de la degradación máxima del lenguaje cuando usan el registro vulgar. Hay una persona que va entrando hasta ahora, clase ya un poco tarde para llegar, pero se me pasó, se alcanzó a cerrar, no alcancé a decirle que sí, permitir, porque quería que estuviera igual.
Hay gente que viene del trabajo, y esta clase empieza a las 7, pero hay gente que viene de su trabajo, así que yo no alcanzo a veces a... Fíjense que acá tengo, en mi teléfono tengo abierta la clase también y yo ahí acepto los permisos de las personas que van llegando. Bueno, no alcancé. Era Kevin, a ver si le pueden decir por interno, alguien le dice que vuelva a intentarlo, yo le doy a aceptar acá. Pues bien, en el registro vulgar del lenguaje, por supuesto está que pertenece al nivel informal de comunicación. Seguimos en la informalidad. Hay pobreza léxica. Eso se refiere a que la persona que se maneja en este registro habla con muy, pero muy pocas palabras. Tiene muy poco vocabulario. El resto lo completa con garabatos, con vulgaridades, por supuesto. Hay un uso incorrecto de la lengua, por supuesto que también se aprecia esto en el registro vulgar. Presencia de vulgarismos, o los conocidos garabatos, las insolencias, los insultos, eso es clásico de este registro. Deformaciones notables del léxico, palabras que se invierten, sustitución de palabras, inversión de expresiones. Dicen, por ejemplo, la yeca, voy para la yeca en vez de la calle, ¿cierto? Lo invierten las sílabas, eso se ve clásico en este registro vulgar. Se usa en situaciones agresivas, ahí siempre se le sale al chileno el roto que lleva adentro, entonces se utiliza el registro vulgar, incluso ni siquiera equivale a la persona que está en el registro máximo vulgar, también puede pasar en una situación como por ejemplo cuando dos conductores chocan sus vehículos, ahí se le sale lo vulgar a alguno de ellos y cae en este desacreditación del lenguaje. El lenguaje delictual, el COA, el argot, el lenguaje intracarcelario, también es ejemplo de registro vulgar. Ejemplos aquí abajo aparecen varios. Dice, me le dijeron de que los íbamos a irlo de viaje. Es impresionante porque ahí aparecen varios elementos que tienen que ver con el orden de las palabras y están mal ordenadas. Por ejemplo, me le dijeron, en realidad la cosa se dice me dijeron y punto. De que los íbamos, esa expresión hace referencia a la aspiración de la S final. Nos íbamos se reemplaza por los íbamos. A irlo de viaje, a irnos de viaje. Abajo dice otro, este da un poco de risa, pero es así, es verdad. Se me le cayó, se me le cayó la cuchara ahí, este que dice así, cuidado. Usted si alguna vez ha escuchado decir eso, bueno, primero, no lo corrija, porque algunas personas se ofenden si les corrigen, tenga cuidado, para que no le reaccionen mal. Pero si usted dice, se me le cayó, o algo así parecido, o por ejemplo, ojalá que haya pan, empieza a darse cuenta que esto no está correcto desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, por costumbre el chileno lo habla y no hay problema, nos entendemos, tampoco hay que ser tan tiesos, pero si usted quiere progresar en el uso de su lenguaje, no se olvide que estas expresiones están mal usadas. Se me le cayó, ojalá que haya pan, y bueno, acá abajo aparece ya el lenguaje delictual, te voy a rajarte el paño, dice el otro. Rajar el paño se refiere a hacer cortes en la cara con armas cortopunzantes, con cuchillos, vírate Perkin, y usted le agrega ahí también el resto de la expresión, ¿cierto? Eso también. A todo esto, bueno, la palabra Perkin, que se usa tanto ahora en el registro vulgar, ¿cierto? Perkin. ¿A quién le llaman el Perkin? A la persona que está en segundo al mando, el que está supeditado, al que le dan órdenes, el que hace las cosas, el que hace el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque probablemente la palabra Perkin viene del inglés Perkins, y Perkins en la literatura inglesa era el mayordomo, la nana de la casa, o el nano de la casa, la persona que hacía la comida, el que atendía a los invitados. Ese se le llamaba en la literatura inglesa el Perkins, y probablemente alguien copió eso de ahí y lo incluyó a la forma de hablar vulgar. Ya, si yo tengo aquí esto, para ir terminando lo que nos quedan estos 8 minutos, si yo tengo aquí esta imagen, tengo aquí un texto, tengo aquí un diálogo. ¿Alguien quiere leer el diálogo? Esto seguramente le ha pasado a cualquiera de ustedes, pero a ver quién quiere leer el diálogo. Yo. Elena. ¿Trajiste el carbón, bro? No, compa. Compré todo, menos eso. Traje carne, bebidas, todo, pero se me quedó el carbón. Cagó el asado sin carbón. No se puede. Obligado a pedir delivery y no más. Sí, delivery no más. Igual podríamos decirle al gato que pase por un saco donde el vecino. ¿Y tenía el número? Mándale un WhatsApp, va a empezar el toque y estará todo cerrado. Perdón, leí mal.
Eso, no se preocupe. Sí, a veces yo creo que también es difícil verlo desde la pantalla, así que ¿con qué se está conectando Elena? ¿Con un teléfono o con un PC? Con un teléfono. Con mayor razón, ¿ves? A veces las pantallas muy pequeñitas es más difícil. Bueno, Sí. yo por eso le pongo la letra lo más grande que se pueda, porque para que se pueda entender mejor. Pero lo leyó bien, ¿ya? Ya. Ahora, mire, Elena, aquí usted tiene la imagen a la derecha, en la parte de arriba, dos personas que están compartiendo en un asado, como lo que grafica el texto, ¿cierto? Y abajo, Sí. imagínense, le cuento que abajo aparece un afiche de la ilustre municipalidad de Arica. Ellos publicaron ahí en su sitio web este cartel que dice asado seguro. ¿Por qué? Da algunos consejos, dice, evita usar mascarilla plástica si estás a cargo o haciendo el asado. Claro, porque algo tan sencillo como una mascarilla plástica puede derretirse en la cara y puede ser peligroso con el calor que llega de las brasas. Hay otro que dice, procura mantener el alcohol gel o la botella de alcohol gel, no la dejes cerca de la parrilla. Mira qué interesante, ¿eh? Impresionante que esto puede pasar, ¿eh? Puede producirse un accidente si se deja el alcohol gel cerca de la parrilla, porque es un combustible, ¿eh? Es algo que puede reventar. Bueno, en este ejemplo, ¿trajiste el carbón, bro? Ahí apareció el tema ese. No, compa, compré todo, menos eso. Traje carne, bebidas, todo, pero se me quedó el carbón. Cago el asado. Sin carbón no se puede, obligado a pedir delivery nomás, ¿eh? Uno busca la opción, ¿cierto? Igual podríamos decirle al gato que pase por un saco donde el vecino. Y tenía el número, mándalo en WhatsApp. Va a empezar el toque y estará todo cerrado. Esto clásico que le ha pasado a algunos de ustedes, ¿sí o no? Cuando nos queremos juntar ahí con algún amigo o algún familiar, ahí como siempre tratando de no superar el aforo máximo. Pero cuando pasa esto, se habla así. Si yo les preguntara, de los 4 registros que hemos visto en esta clase, ¿cuál de esos 4 es el que corresponde a esta situación comunicativa? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Registro estándar, culto, conversación, coloquial o vulgar? ¿Cuál cree usted? Vulgar. ¿Por qué vulgar? Porque dice, está todo cortado y dice, a ver, traje todo de bebida, dice, cagó el asado. Ahí está, ¿cierto? Ahí, El problema. sí, pues. Pero se da cuenta que es una sola, y como dicen por ahí, una no es ninguna. No, pero igual está malo. Es verdad, está malo, pero una no es ninguna, dicen. Aquí se podría estar rayando en el límite de lo que es el registro vulgar, pero no es registro vulgar. Entonces, coloquial. Exactamente, lo que tenemos acá es un registro coloquial, porque se trata de la conversación de dos amigos, ¿eh? Dos amigos que se tienen mucha confianza. Yeah. Por eso ellos dicen, trajiste el carbón, bro, ¿eh? Hermano, le está diciendo en otras palabras. No, compa, no, compadre, a eso se refiere. ¿Ya? Este recorte de las palabras ya lo habíamos visto que es parte del registro coloquial. Y estas expresiones, obligado a pedir delivery, meter las palabras en inglés también, eso es claro. Podríamos decirle al gato, dice el gato, aquí en este caso es el sobrenombre que le tienen a uno de sus amigos, porque a lo mejor está en otra parte, le van a llamar por teléfono y que le decís que traiga carbón. ¿Ya? Y tenéis el número, eso también es característico del lenguaje coloquial. Pero no se ha caído en el registro vulgar todavía porque no hay un exceso de vulgarismos. Solo está esa palabra del asado. ¿Eh? Eso es. Miren acá, este es otro ejemplo. Dice, yo no estoy preparado para eso. No, pero si le pones el hombro se te va a echar la yegua y no conseguirás nada. Es que no me pescan. Donde voy me dicen, ya, deje su currículum y yo lo llamo. Y después nunca llaman. Es que tienes que ser más agresivo, llegar con un pituto, con una recomendación por último. ¿Qué registro es el que estamos viendo acá? ¿Cuál es el registro que tenemos ¿Coloquial? aquí? Coloquial. ¿Seguimos en el coloquial? Correcto. Porque tampoco hay vulgarismos, tampoco hay garabatos, pero no es formal. Si se fijan, es que no me pescan, esta expresión, es que no me pescan. Arriba dice, va a echar la yegua, se te va a echar la yegua. Eso es clásico de los modismos chilenos. Esos están dentro del registro coloquial. Seguimos aquí en el registro coloquial. Llegar con un pituto significa llegar con una recomendación. Registro coloquial. ¿Y este de acá? ¿Qué registro es? Recordamos a toda la población que durante fase 2 solo se puede tener reuniones sociales en residencias particulares con máximo 5 personas en total y solo de lunes a viernes. Intenta no tener reuniones con más de un mismo grupo a la semana. Asistir a ceremonias de culto religioso con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y un máximo de 10 personas en espacios cerrados.
¿Qué registro se está usando aquí? ¿Estándar? Muy bien, estándar. Porque si se da cuenta, no hay ninguna palabra aquí que usted no entienda. Todos entendemos perfectamente a qué se refiere cada una de las palabras que aparecen acá. Se entendió clarito el mensaje. Esto podría estar en la televisión, en un diario, en una revista, lo podrían decir por la radio y usted lo va a entender perfecto. ¿Ah? No nos juntemos más de 5 personas en fase 2. ¿Y este? Yo no dejo nada, ¿para qué? Pues andan todos los viejos por la pera, los abuelos, las vecinas con terrible perso caminando por la yeca y los pacos no le van a entrarle nada a una bola porque estamos enteros tapizados, tenemos cualquier armamento en la población. No salió bien, profe. ¿Cuál es este registro? ¿Vulgar? Vulgar, por supuesto. ¿Por qué nos damos cuenta de ello? ¿Cómo nos damos cuenta que es registro vulgar? ¿De la forma de hablar? Pero fíjese en las palabras que están escritas ahí. Estamos entero tapizados. ¿Qué significa eso? Estamos entero tapizados. ¿Qué significa eso? Estar entero tapizado. Que tienen harto de algo. Tienen harto de algo, ¿cierto? Se refieren al armamento, tienen armas en la población, dice más adelante. Caminando por la yeca, ¿se dan cuenta? Al revés, se dio vuelta la sílaba de una palabra, en vez de calle dicen yeca. Los pacos, dicen los pacos. Esta aspiración de las S finales, ¿cierto? Todos los viejos, bueno, etcétera, está evidentemente claro ahí, ¿cierto? Lo que es el registro vulgar. Pues bien, para finalizar, les voy a decir, por favor, con esto termino aquí, que nuestra guía número 3, que ya está disponible en Drive de Google, en la carpeta compartida, échale un vistazo. En esta guía va a encontrar muchas cosas interesantes con respecto a lo que estamos estudiando, y precisamente todo lo que hemos visto en esta clase también está en tu guía, para que puedas repasarlo y estudiarlo en tu casa. Además de eso, quiero decirte que, mira, en la última página de esa guía número 3, te vas a encontrar este cuadro que está en color blanco aquí. Y alguien me preguntaba, profe, ¿dónde veo el documental? Mire, el documental se llama La Lengua de Chile. Búsquelo en YouTube y lo va a encontrar al tiro. Pero además de eso, en nuestra guía, en la última página, va a encontrar el enlace de acceso al documental. Ahí está escrito el enlace de acceso de YouTube. ¿Ya? Ahí sale toda la reseña de la Lengua de Chile, este documental que hay que verlo, tiene 46 minutos de duración, es cortito, y abajo aparece lo siguiente: si alguien de los que sobre todo llegaron nuevos, Elena también le digo, Elena Arismendi, si usted llegó nueva a la clase, si está recién incorporándose, le invito a que vea las otras clases que hemos tenido antes, a través de ese enlace a mi lista de reproducción de YouTube, donde están todas guardadas nuestras clases anteriores, para que usted pueda ponerse al día. O también se puede escanear ese código QR que está ahí al lado izquierdo, también va a poder acceder a las clases anteriores, ¿ya? Profesor, ¿Sí? Una consulta. Adelante. Yo, para ponerme al día con todo, ¿usted hasta cuándo me va a dar plazo? ¿Me podrá dar plazo? Para el caso de la primera guía y la segunda, le voy a dar una semana más, porque con una semana yo creo que tiene suficiente para poder hacer los ejercicios, ¿ya? Tómese una semana más. Y luego con la tercera guía va agarrando el ritmo del curso, porque eso es natural que vamos a ir incorporándonos más tarde, pero tiene tiempo para poder trabajar, ¿ya? Ya, muchas gracias. No se olvide, Elena, que también en mi canal de YouTube va a encontrar videos que tienen relación con la materia que estamos estudiando y varias explicaciones más que he subido ahí para poder compartir con ustedes y que puedan entender mejor la materia, ¿ya? A todos los demás, gracias por venir a esta clase, gracias por participar en ella. Les doy un gran abrazo, que tengan una linda semana y nos veremos en la próxima. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos, profe.